Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Conocimiento y dialéctica, de Hegel a Marx. Realmente, para entender la teoría del conocimiento, lo mejor es leer libros de los grandes filósofos, pasando por Platón, Aristóteles, Hume, Locke, por ejemplo, Marx y otros muchos filósofos, Descartes, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, pues ir pues entendiendo, comprendiendo las distintas formas que adopta la teoría del conocimiento en los diferentes pensadores. Diríamos que la epistemología, gnoseología o teoría del conocimiento trata de cómo entendían la mente, el conocimiento, la realidad, lo cognoscible, lo incognoscible, los distintos filósofos a lo largo de la historia. Por lo tanto, tiene muchísimo sentido y es fundamental un recorrido por la historia de la filosofía, por lo que han pensado los grandes pensadores. Y además, como son numerosos, pues realmente esto es una tarea magnífica y prácticamente interminable. Realmente hay muchísimos libros sobre teoría del conocimiento, por supuesto, y tratados de los filósofos sobre teoría del conocimiento, pero uno que quiero citar es la teoría del conocimiento del profesor Diego Sánchez Meca, catedrático de Universidad de Filosofía, que tiene 739 páginas de texto y en las que el propio catedrático Diego Sánchez Meca intercala fragmentos de Kant, de Descartes, de Hume y de otros muchos filósofos, realizando, por supuesto, también sus propias observaciones, comentarios, análisis, etc. Realmente, pues es un libro magnífico. Me voy a basar en algunas frases de este libro para desarrollar mis propias explicaciones. Realmente podemos pensar que sí existe una noción general de la dialéctica, y si nos centramos, por ejemplo, en la antigüedad, significa el arte de la discusión y del diálogo. Podemos pensar también en que los argumentos dialécticos, en un sentido más profundo, podríamos decir que suponen una discusión continua de las conclusiones que, gracias sobre todo a nuevos argumentos que puedan surgir, más potentes, a nuevos datos, etc. Por lo tanto, la argumentación dialéctica puede no tener fin. Es que, además, inclusive hay que pensar que en el pensamiento dialéctico se está abierto a la crítica, a la contradicción, a la reelaboración de lo que se ha escrito, de lo que se ha expresado, de la aportación de matices, de nuevos planteamientos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una tarea inacabable, la tarea de la dialéctica. Realmente, para Hegel, por ejemplo, está claro que la conciencia humana tiene una serie de desarrollos de pensamiento a través de diferenciaciones en el pensamiento, en los conceptos, etc. Y realmente, como dice el propio Hegel, la conciencia humana debe ser entendida como una fase, dice Hegel, del desarrollo del pensamiento a través de su diferenciación en pensamiento y ser, concepto y mundo, que de hecho son una misma realidad, a lo que Hegel llama sujeto, autoconciencia, espíritu, que es lo mismo para él. Pero es que, además, diríamos que está claro que para el idealismo absoluto de Hegel, la realidad es sujeto, es actividad espiritual y el conocimiento que adquiere de sí misma, porque no hay que olvidar que para los idealistas alemanes, como Hegel, Schelling, Fichte, etc., diríamos que la materia está determinada por la conciencia, o mejor dicho, la conciencia determina la materia, y no como pensaba Marx, que consideraba que la materia es lo que determina la forma de pensar. Pero es que, además, el propio Hegel dice lo siguiente en sus lecciones de historia de la filosofía: la gran presunción de que todo suceder en el mundo sea racional, que es lo que proporciona a la historia de la filosofía su verdadero interés, no es otra cosa que la fe en la providencia, solo que de otra forma. Lo mejor en el mundo es lo que produce el pensamiento. Por tanto, es incorrecto, dice Hegel, creer que la razón está solo en la naturaleza y no en el mundo. Diríamos que realmente el pensamiento de Hegel deriva de unos fundamentos teológicos, religiosos, porque no hay que olvidar que él se formó en el seminario de Tubinga, un seminario protestante,
y realmente pues de ahí deriva pues una parte de su filosofía. El idealismo tiene pues raíces divinas, teológicas, podríamos decir, indudablemente, y por eso a la filosofía hegeliana se le denomina también espiritualismo. Y es entendible, porque la divinidad está presente, el espíritu, etc. Y en este sentido se opone claramente al materialismo, como es evidente. En relación con el movimiento dialéctico, es para Hegel como una especie de proceso de negación y mediación, y Hegel considera que existen diferentes momentos de la dialéctica. La tesis sería un primer momento de la dialéctica, que es la afirmación de algo. La antítesis sería la supresión de la tesis y pasar a su opuesta. Y por último estaría la reconciliación, que es la síntesis de las dos determinaciones precedentes, la tesis y la antítesis, y que integra o conserva lo que de positivo hay en ambas. Por lo tanto, la síntesis para Hegel es un momento de mediación o intento de solución de la contradicción. En este sentido, el pensamiento de Hegel se mueve en espirales, generalmente, pues en su fenomenología del espíritu, en su ciencia de la lógica, que es una obra de más de 1000 páginas, por ejemplo, etc. Por tanto, se puede decir que en la filosofía hegeliana, en el idealismo hegeliano, esto sucede en el nivel del pensamiento y en el de la historia y también la realidad. Porque para Hegel, indudablemente, podemos decir que la dialéctica es la fuerza que da movimiento o que impulsa el movimiento hacia un saber absoluto. De hecho, el propio Hegel considera y analiza la lógica dialéctica y también la filosofía de la historia desde un punto de vista también dialéctico, porque para Hegel el proceso de la verdad es un proceso de enriquecimiento sucesivo que se observa en la elaboración de determinaciones cada vez más precisas, cada vez más detalladas, y por eso escribe Hegel también lo siguiente: la idea, como algo concreto en sí y que se desarrolla, es un sistema orgánico, una totalidad que encierra una riqueza de fases y de momentos. Pues bien, la filosofía, dice Hegel, es por sí misma el conocimiento de esa evolución, y en cuanto a pensamiento conceptual, esta misma evolución pensante, cuanto más lejos llegue esta evolución, más perfecta será la filosofía. Por lo tanto, este avance en espiral pues es algo aplicable también a nivel conceptual a la filosofía hegeliana. Por supuesto, la filosofía hegeliana es muy compleja, es muy profunda, es muy extensa, pero estos son pues unos simples apuntes sobre algunos aspectos de la dialéctica de Hegel. En relación con Marx, está claro que la transformación o la inversión marxista del idealismo hegeliano implicó la afirmación opuesta, pues para Marx, como ya comenté anteriormente, la materia es lo que determina la conciencia, o dicho de otra forma, la naturaleza es anterior y opuesta al espíritu. Y en este sentido, pues el propio Marx, aunque estudió muy atentamente distintas filosofías, entre ellas la hegeliana, por supuesto no estaba de acuerdo con los planteamientos espiritualistas de Hegel y lo superó en su filosofía marxista. Ciertamente el propio Marx, como también señala uno de los mayores especialistas del mundo en la filosofía de Hegel, como es el profesor José María Ripalda, pues indica que Marx era sobre todo filósofo, no tanto sociólogo como filósofo, porque estudió muy profundamente la filosofía y realmente pues tenía unas condiciones natas para ser un gran filósofo, y de hecho pues podemos decir que fue un filósofo realmente sobresaliente. Así lo acredita su tesis doctoral, etc. Por otra parte, para Marx el trabajo puede entenderse también como una categoría gnoseológica o de conocimiento, y también la praxis, porque es la mediación entre naturaleza subjetiva y objetiva. Por lo tanto, todos estos conceptos tienen que ser estudiados rigurosamente, profundamente y, por tanto, filosóficamente. También Marx distingue, por supuesto, la naturaleza subjetiva del hombre y la naturaleza objetiva del entorno, de la realidad material en la que está viviendo, en la que está trabajando, y por lo tanto estos son aspectos cruciales en el desarrollo de su pensamiento. De hecho, insiste Marx a lo largo de sus obras en la naturaleza social del hombre y escribe lo siguiente en relación con esta cuestión de la naturaleza social de las personas. La conciencia es ante todo conciencia sensible del ambiente circundante y conciencia
del estrecho lazo que une a las otras personas y a las cosas externas con el individuo consciente. Al mismo tiempo, es conciencia de la naturaleza que inicialmente se contrapone a los hombres como potencia hostil. En este fragmento de Marx está claro que él es muy consciente de la fuerza inmensa de la naturaleza respecto a los seres humanos, que somos seres frágiles, pensantes y también activos en el mundo, en la realidad, porque hay que partir también de que Marx niega toda divinidad, niega toda trascendencia supramundana, niega todo mundo suprasensible, niega la dualidad de mundos platónica, el mundo sensible y mundo de las ideas, solo existe el mundo sensible, material, por lo tanto no quiere caer en las ilusiones del cristianismo, de la filosofía idealista, espiritualista en definitiva. Pero también Marx es muy consciente de las inmensas contradicciones, de las grandísimas contradicciones que existían en su época en el ámbito laboral y en el ámbito social, lógicamente, y por lo tanto es lo que quiere cambiar y modificar. Realmente, pues estas cuestiones son realmente apasionantes para Marx, porque él además quería ser revolucionario, lo mismo que Bakunin, y lo fue, y a la vez fue un filósofo. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México, como siempre. Y el que lo desee puede compartir este vídeo, darle me gusta o simplemente suscribirse a mi canal para poder seguir escuchando y viendo mis vídeos. Hasta siempre.